Corre el año 221 a.C. y en la península ibérica, lejos de los ojos vigilantes del Senado romano, una potencia creía haber renacido de sus cenizas. Tras la humillante derrota en la Primera Guerra Púnica, Cartago había perdido sus islas y su dominio marítimo, pero no su orgullo ni su sed de venganza. Bajo el liderazgo visionario de Amílcar Barca y su yerno Asdrúbal el Bello, los cartagineses habían transformado el sur de Iberia en su nuevo imperio privado. Habían fundado ciudades, explotado minas de plata inagotables y, lo más importante, habían forjado un ejército profesional curtido en constantes guerras contra las feroces tribus locales, creando una maquinaria bélica leal únicamente a la familia bárcida. Sin embargo, el destino de este nuevo imperio cambió drásticamente con el asesinato de Asdrúbal. El mando del ejército recayó entonces en un joven de apenas 26 años, un hombre cuyo nombre pronto haría temblar los cimientos de la República Romana, Aníbal Barca. Criado en los campamentos militares desde niño y educado en el odio profundo hacia Roma, Aníbal había jurado sobre un altar, siendo solo un niño, que nunca sería amigo de los romanos. Ahora, con el poder absoluto sobre el ejército más formidable de Occidente, tenía los medios para cumplir ese juramento y llevar a cabo el sueño de su padre. Aníbal no era simplemente un general capaz, era un genio estratégico y un político astuto que comprendía que la paz con Roma era solo una tregua temporal. Sabía que para restaurar la grandeza de Cartago, Roma debía ser desafiada y destruida en su propio territorio. Pero Aníbal no era un bárbaro impulsivo que se lanzaría a la guerra sin preparación, necesitaba un plan meticuloso, una base de operaciones segura y, sobre todo, una excusa legítima para romper los tratados vigentes y desencadenar el conflicto que él tanto deseaba. Sus 2 primeros años al mando los dedicó a consolidar su poder en el interior de Iberia, lanzando campañas relámpago contra las tribus de la meseta central, como los olcades y los vacceos. Estas victorias no solo aseguraron su retaguardia y llenaron sus arcas con botín, sino que sirvieron como un brutal entrenamiento para sus tropas y una demostración de fuerza para cualquier aliado vacilante. Al regresar a su capital, Artadast, Cartagena, Aníbal era el amo indiscutible de la península al sur del río Ebro, y su ejército estaba afilado como una espada lista para ser desenvainada. Con su flanco norte asegurado y su ejército en la cima de su capacidad operativa, Aníbal dirigió su mirada hacia el único obstáculo que quedaba en su dominio antes de poder mirar hacia Italia. No era un ejército, sino una ciudad. Una ciudad próspera, orgullosa y obstinadamente independiente que se alzaba como una isla de influencia romana en medio de un mar cartaginés. Esa ciudad era Sagunto, y su existencia se había convertido en un insulto intolerable para el joven general cartaginés. Sagunto, Arce para los íberos, era una anomalía geopolítica en el año 219 a.C. situada en una colina fortificada cerca de la costa mediterránea, en la actual Valencia. Era una ciudad-estado ibérica fuertemente helenizada, rica gracias al comercio marítimo y orgullosa de su cultura mixta y sus murallas inexpugnables. Pero su verdadera importancia no radicaba en su riqueza, sino en sus peligrosas amistades. Años atrás, temiendo la creciente expansión cartaginesa, los líderes de Sagunto habían firmado un tratado de alianza y protección, fides, con la República Romana, convirtiéndose en amigos del pueblo romano. Esta alianza era un problema diplomático mayúsculo debido al Tratado del Ebro, firmado años antes entre Roma y Asdrúbal el Bello. Este tratado establecía el río Ebro como la frontera de las esferas de influencia entre ambas potencias, el sur era para Cartago, el norte para Roma. El problema crucial era que Sagunto se encontraba muy al sur del Ebro, profundamente dentro del territorio que Roma había reconocido como cartaginés. Para Aníbal, Sagunto no era una ciudad libre, sino un enclave de espionaje romano, una daga apuntando a la garganta de su capital en Cartagena y un desafío constante a su autoridad en la región. Los saguntinos, conscientes de su posición precaria pero confiados en la promesa de protección de la todopoderosa Roma, adoptaron una postura cada vez más desafiante hacia el poder cartaginés. Se sentían intocables, creyendo que la mera sombra de las legiones romanas disuadiría cualquier agresión.
Actuaban como agentes provocadores en la región, hostigando a las tribus vecinas leales a Cartago y enviando embajadas constantes al Senado romano denunciando los supuestos preparativos bélicos de Aníbal, alimentando la paranoia en Italia. Roma, por su parte, disfrutaba de esta situación. Tener un aliado leal tan adentro del territorio enemigo les proporcionaba inteligencia valiosa y una excusa perfecta para intervenir en los asuntos ibéricos siempre que lo desearan. El Senado romano envió varias comisiones para advertir a Aníbal que no tocara Sagunto, recordándole arrogantemente que atacar la ciudad sería considerado un ataque directo a Roma misma, independientemente de lo que dijera el Tratado del Ebro sobre las fronteras geográficas. Para Aníbal, esta hipocresía romana era la señal que estaba esperando. Comprendió que Roma nunca permitiría que Cartago recuperara su antiguo poder y que utilizarían a Sagunto como un pretexto constante para limitar su expansión. Aníbal decidió que no esperaría a que Roma eligiera el momento y el lugar del conflicto. Si Sagunto iba a ser la excusa para la guerra, él mismo se encargaría de provocarla, convirtiendo a la ciudad protegida en el cebo perfecto para arrastrar a Roma a un conflicto para el que no estaba preparada. Aníbal era demasiado astuto para atacar Sagunto directamente sin una justificación previa, pues no quería aparecer ante el mundo como el rompedor de tratados, sino como el agredido. Para ello, orquestó una crisis diplomática utilizando a sus aliados locales, los turboletas, una tribu vecina que mantenía antiguas disputas territoriales con los saguntinos. Bajo la influencia encubierta de Aníbal, los turboletas comenzaron a hostigar las fronteras de Sagunto, provocando escaramuzas y robos de ganado que rápidamente escalaron en violencia. Como Aníbal había previsto, Sagunto respondió con fuerza a estas provocaciones, lanzando represalias contra los turboletas. Inmediatamente, Aníbal intervino, acusando a Sagunto de atacar injustificadamente a aliados de Cartago y de violar la paz en la región. Alegó que, como protector de los turboletas y garante del orden al sur del Ebro, tenía la obligación moral y política de intervenir para detener la agresión saguntina. El escenario estaba perfectamente preparado, Aníbal ya no era el invasor, sino el pacificador que respondía a una crisis local. Los líderes de Sagunto, viendo la maniobra y sintiendo el aliento del león en sus nucas, enviaron embajadores desesperados a Roma suplicando ayuda inmediata. El Senado romano, que hasta entonces había estado más preocupado por los piratas ilirios en el Adriático, reaccionó finalmente enviando una embajada de alto nivel a Iberia para confrontar a Aníbal y exigirle que detuviera cualquier acción contra la ciudad aliada. Los embajadores romanos llegaron con la arrogancia habitual de su clase, esperando que el joven general cartaginés se intimidara ante su presencia. El encuentro entre Aníbal y los embajadores romanos fue tenso y breve. Aníbal los recibió en su campamento de invierno en Cartagena con una frialdad calculada. Cuando los romanos le advirtieron que no atacara a Sagunto bajo pena de guerra con Roma, Aníbal rechazó sus amenazas con desdén. Les enumeró los agravios cometidos por Sagunto contra sus aliados y acusó a Roma de interferir ilegítimamente en una disputa interna dentro de la esfera de influencia cartaginesa. Despidió a los embajadores romanos sin darles ninguna garantía, sabiendo perfectamente que su negativa significaba la guerra. Mientras los enviados romanos navegaban de regreso a Italia para informar al Senado de la insolencia del Bárcida, Aníbal dio la orden que había estado esperando durante años. En la primavera del 219 AC, movilizó a su vasto ejército y marchó hacia el norte. La suerte estaba echada, Sagunto sería la primera víctima de la Segunda Guerra Púnica. La llegada del ejército de Aníbal ante los muros de Sagunto fue un espectáculo aterrador diseñado para quebrar la moral de los defensores antes de que se disparara la primera flecha. Las fuentes antiguas hablan de una fuerza colosal, posiblemente hasta 150.000 hombres, aunque las estimaciones modernas son más conservadoras, situando la cifra en torno a los 60.000 soldados de infantería y una caballería formidable de 12.000 jinetes, incluyendo a los temidos númidas. Además, Aníbal traía consigo una treintena de elefantes de guerra, bestias que para los íberos eran monstruos casi mitológicos. Sagunto estaba situada en una posición defensiva formidable.
La ciudadela principal se alzaba sobre una cresta rocosa alargada de unos 1000 metros de longitud, con vertientes escarpadas en la mayoría de sus lados que hacían imposible un asalto directo. Sus murallas eran altas, gruesas y estaban bien mantenidas, y la población, aunque superada en número de manera abrumadora, estaba bien armada, motivada por la defensa de sus hogares y, sobre todo, sostenida por la fe ciega en que las legiones romanas llegarían en cualquier momento para salvarlos. Aníbal, tras inspeccionar las defensas, comprendió inmediatamente que Sagunto no caería mediante un ataque rápido. Sería necesario un asedio metódico y brutal. Ordenó a su inmenso ejército desplegarse y rodear completamente la ciudad, estableciendo un bloqueo total para impedir la entrada de suministros o refuerzos y la salida de mensajeros. Sus ingenieros comenzaron a construir una línea de contrabalación, un sistema de trincheras y empalizadas que aislaba físicamente a Sagunto del mundo exterior. Mientras se completaba el cerco, la maquinaria de asedio cartaginesa, heredera de las técnicas poliorcéticas helenísticas, comenzó a tomar forma. Se talaron bosques enteros en los alrededores para construir torres de asedio rodantes que superarían en altura a las murallas, catapultas y balistas para barrer a los defensores de las almenas, y gigantescos arietes con cabezas de hierro diseñados para pulverizar la piedra. El sonido constante de los martillos y las sierras, día y noche, era un recordatorio psicológico para los saguntinos de la tormenta que se avecinaba. Aníbal no tenía intención de rendir la ciudad por hambre, su plan requería una victoria rápida y contundente para impresionar a Iberia y liberar a su ejército para la marcha a Italia. Por lo tanto, decidió concentrar sus esfuerzos en el punto más vulnerable de la ciudad, el lado oeste, donde la pendiente de la colina era menos pronunciada y el terreno permitía acercar las máquinas de asedio hasta la base misma de las murallas. Allí estableció su campamento principal y preparó el primer gran asalto, decidido a romper la voluntad de Sagunto con una violencia abrumadora. El primer asalto general contra Sagunto fue una tormenta de violencia que puso a prueba los límites de ambos bandos. Aníbal ordenó avanzar sus torres de asedio hacia el sector oeste, mientras las catapultas lanzaban una lluvia incesante de piedras y virotes para mantener a los defensores agachados. Bajo la cobertura de manteletes y escudos, los zapadores cartagineses comenzaron a socavar los cimientos de los muros, y los arietes empezaron su trabajo demoledor contra las puertas y los lienzos de muralla, haciendo temblar la tierra con cada impacto. La respuesta de los saguntinos fue feroz e inesperada. Lejos de amedrentarse ante la maquinaria cartaginesa, lucharon con la desesperación de quienes saben que defienden su propia existencia. Desde las murallas, lanzaron una contraofensiva brutal utilizando todo lo que tenían a mano, piedras, aceite hirviendo, y sobre todo, su arma más temible y característica, la falárica. Se trataba de una jabalina pesada con una punta de hierro larga y un astil envuelto en estopa empapada en pez, que se encendía antes de ser lanzada. Las faláricas sembraron el terror entre las filas cartaginesas. Cuando impactaban, no solo atravesaban escudos y armaduras, sino que el fuego se adhería a las víctimas y a las máquinas de asedio, provocando el pánico. Las torres de asedio de madera, el orgullo de los ingenieros de Aníbal, se convirtieron en antorchas gigantescas bajo el fuego saguntino. Los asaltantes, atrapados entre el fuego de las murallas y el caos en sus propias filas, sufrieron bajas espantosas y se vieron obligados a retroceder una y otra vez. En un intento por inspirar a sus hombres y romper el punto muerto, el propio Aníbal se expuso imprudentemente en la primera línea de combate cerca de los muros. Fue un error casi fatal. Un proyectil lanzado desde la ciudad, probablemente una jabalina pesada o una piedra de honda, golpeó al general cartaginés en el muslo, causándole una herida grave que lo obligó a ser retirado del campo de batalla cubierto de sangre. La noticia de la herida de Aníbal provocó una parálisis temporal en el ejército cartaginés y un estallido de júbilo y esperanza dentro de Sagunto. El asalto se detuvo mientras los médicos atendían a su comandante. La primera ronda había terminado, y para sorpresa del mundo, la pequeña ciudad de Sagunto no solo había resistido el golpe del gigante, sino que lo había hecho sangrar. Aníbal, postrado en su tienda y furioso por el dolor y el retraso,
comprendió entonces que Sagunto no sería una victoria fácil, sino un baño de sangre que pondría a prueba toda su capacidad de mando. Mientras Sagunto se desangraba resistiendo los embates de la maquinaria de guerra más potente de Occidente, sus ojos estaban puestos constantemente en el horizonte marino, esperando ver las velas de la flota romana. Durante los primeros meses del asedio, mensajeros heroicos lograron burlar el bloqueo cartaginés nadando o deslizándose entre las líneas enemigas en la oscuridad, llevando súplicas desesperadas al Senado romano. El mensaje era siempre el mismo: somos vuestros aliados fieles, estamos muriendo por nuestra lealtad a Roma, cumplid vuestro juramento y venid a salvarnos. Sin embargo, en la curia romana, la urgencia de Sagunto se topó con un muro de burocracia, indecisión y debates políticos interminables que costarían miles de vidas. El Senado estaba dividido entre facciones rivales. Por un lado, los escipiones abogaban por una intervención militar inmediata, entendiendo que la caída de Sagunto abriría las puertas de Italia a Aníbal. Por otro lado, la facción conservadora, liderada por Quinto Fabio Máximo, argumentaba cautela, sugiriendo que enviar legiones a Iberia era prematuro y que debían esperar a que los embajadores agotaran todas las vías diplomáticas. Mientras los senadores debatían cómodamente en Roma sobre la legalidad de los tratados y las esferas de influencia, el tiempo se agotaba para los defensores, que comenzaban a darse cuenta con horror de que la ayuda prometida, esa fides romana de la que tanto presumían, no era más que una ilusión vacía. En el campamento cartaginés, la situación era radicalmente distinta. Aníbal, tras semanas de convalecencia por su herida en el muslo, regresó al mando con una furia renovada y una urgencia feroz. Su ausencia había ralentizado las operaciones, pero su retorno electrificó a las tropas. Lejos de amedrentarse por la resistencia saguntina, Aníbal interpretó la herida no como una advertencia, sino como una afrenta personal que debía ser lavada con la destrucción total de la ciudad. Ordenó intensificar el asedio, trayendo nuevas máquinas de guerra y relevando a las tropas cansadas con reservas frescas, decidido a aplastar la ciudad antes de que Roma despertara de su letargo. La reanudación de los ataques fue de una violencia sin precedentes. Aníbal concentró todos sus esfuerzos en derribar las defensas reparadas apresuradamente por los saguntinos. Los arietes volvieron a golpear día y noche, y las catapultas no cesaron de lanzar proyectiles incendiarios sobre los techos de la ciudad, provocando incendios que consumían los graneros y las esperanzas de los habitantes. La guerra psicológica también se intensificó. Aníbal hizo desfilar a prisioneros saguntinos capturados en las escaramuzas iniciales y los ejecutó a la vista de las murallas, enviando un mensaje claro. La resistencia solo prolongaría el sufrimiento, la piedad no era una opción. Para los saguntinos, la comprensión de que estaban solos fue un golpe más duro que cualquier ariete. El mar seguía vacío de naves romanas y el cerco terrestre era impenetrable. Sin embargo, en lugar de rendirse, esta soledad engendró una especie de coraje suicida. Sabían que estaban condenados, pero decidieron que si iban a morir, lo harían cobrando un precio tan alto en sangre cartaginesa que Aníbal recordaría el nombre de Sagunto para siempre. La ciudad se preparó para una resistencia final, no para ganar, sino para morir matando. El asedio entró en su fase más técnica y brutal cuando los ingenieros de Aníbal lograron finalmente socavar una sección crítica de la muralla oeste. Tras semanas de excavación silenciosa bajo el fuego enemigo, los zapadores cartagineses provocaron el colapso de una torre y un largo lienzo de muralla, que se vinieron abajo con un estruendo que sacudió la colina entera. Una nube de polvo cubrió el campo de batalla, y antes de que se disipara, Aníbal lanzó a sus tropas de élite a través de la brecha, esperando inundar la ciudad y terminar la batalla en una tarde de masacre. Pero lo que los cartagineses encontraron al otro lado de los escombros los dejó atónitos. Los saguntinos, anticipando la caída del muro exterior, no habían estado ociosos, habían construido, con un esfuerzo sobrehumano, una segunda muralla interior en forma de media luna detrás de la sección dañada. Además, habían limpiado el espacio entre ambas paredes, convirtiéndolo en una zona de muerte perfecta. Cuando las tropas de choque de Aníbal entraron en la brecha, se encontraron atrapadas en un callejón sin salida.
expuestas al fuego cruzado de arqueros y honderos posicionados en el nuevo muro y en los tejados de las casas adyacentes. La batalla por la brecha fue una carnicería indescriptible. En el espacio confinado entre los muros y las ruinas, la falange cartaginesa perdió su cohesión y la lucha se convirtió en un caos de duelos individuales. Los saguntinos, luchando sobre las ruinas de sus propios hogares, se defendieron con una ferocidad que impresionó incluso a los veteranos de Aníbal. Las mujeres y los ancianos participaban en la defensa, arrojando tejas y piedras desde las alturas, mientras los guerreros bloqueaban el avance enemigo con sus cuerpos, formando un muro humano donde el de piedra había fallado. Aníbal, frustrado por este nuevo obstáculo, tuvo que ordenar la retirada de sus tropas al caer la noche para evitar una masacre inútil. Había tomado la muralla exterior, sí, pero la ciudad seguía intacta y desafiante detrás de sus nuevas defensas improvisadas. El general cartaginés comprendió que la toma de Sagunto no sería una batalla campal, sino una agonía casa por casa, muro por muro. Ordenó entonces despejar los escombros y preparar sus máquinas para asaltar la segunda línea defensiva, sabiendo que cada día que pasaba aumentaba el riesgo de una intervención romana. Mientras tanto, dentro del recinto cada vez más pequeño de la ciudad, la situación se volvía insostenible. La euforia de haber repelido el asalto se desvaneció rápidamente ante la realidad de los recursos agotados. Los heridos se acumulaban sin medicinas, las armas se mellaban sin repuestos y, lo más grave de todo, los graneros estaban vacíos. Habían ganado tiempo con su segunda muralla, pero el tiempo era un lujo que ya no podían permitirse. El verdadero enemigo ya no era Aníbal, sino el hambre que comenzaba a acechar en cada esquina. Tras 8 meses de asedio ininterrumpido, Sagunto era una sombra esquelética de lo que había sido. El hambre se había convertido en una plaga más letal que las espadas cartaginesas, se habían comido los caballos, los perros, el cuero de los escudos y, según algunos cronistas romanos horrorizados, se empezaban a susurrar casos de canibalismo en los barrios más pobres. La resistencia física de los defensores estaba al límite, y Aníbal, sabiendo esto, decidió apretar el torniquete final, cortando cualquier esperanza de negociación honorable. En un intento desesperado por salvar a la población, un ciudadano prominente de Sagunto llamado Alco se escabulló una noche para negociar directamente con Aníbal. Su intención era apelar a la magnanimidad del vencedor y conseguir términos de rendición que permitieran a la ciudad sobrevivir. Sin embargo, cuando llegó ante Aníbal, se encontró con un muro de frialdad. El general cartaginés, enfurecido por las pérdidas sufridas y el tiempo perdido, ofreció términos que equivalían a una sentencia de muerte cultural. Los saguntinos debían entregar todo su oro y plata, abandonar la ciudad armados solo con 2 prendas de vestir y dejar sus hogares para que fueran arrasados. Alco, al escuchar estas condiciones humillantes, comprendió que eran inaceptables para un pueblo tan orgulloso como el saguntino. Temiendo ser linchado por sus propios conciudadanos si regresaba con tal propuesta, tomó una decisión cobarde y pragmática, desertó y se quedó en el campamento cartaginés, abandonando a su ciudad a su suerte. Fue entonces cuando Aníbal envió a un intérprete hispano llamado Alorco, un soldado que había servido en ambos bandos, para comunicar el ultimátum a los líderes de la ciudad asediada. La escena de Alorco entregando el mensaje en la plaza de Sagunto fue desgarradora. Con lágrimas en los ojos, explicó a los magistrados y al pueblo reunido que no tenían opción, Roma no vendría, los dioses callaban y Aníbal exigía su rendición total o su aniquilación. Les ofreció la vida a cambio del exilio y la pobreza absoluta, suplicándoles que aceptaran la derrota para salvar a sus mujeres y niños de la esclavitud y la espada. Vuestra ciudad ya está tomada en espíritu, les dijo, salvad al menos vuestros cuerpos. El silencio que siguió a las palabras de Alorco fue pesado y terrible. Los líderes de Sagunto miraron a sus familias demacradas, a sus templos y a las murallas que habían defendido con tanta sangre. La oferta de Aníbal les permitía vivir, pero les obligaba a renunciar a todo lo que les daba identidad y honor. Para la mentalidad antigua, una vida sin honor y sin patria era peor que la muerte. En ese momento de desesperación absoluta, se fraguó una decisión colectiva que pasaría a la leyenda negra de la antigüedad, un acto de desafío final que dejaría a Aníbal sin su preciado botín.
En lugar de aceptar la rendición, una locura colectiva y heroica se apoderó de Sagunto. Los magistrados ordenaron reunir todo el tesoro público y privado de la ciudad en la plaza del mercado, el oro de los templos, la plata de las casas ricas, las joyas de las mujeres y las monedas guardadas durante generaciones. Construyeron una gigantesca pira de madera en el centro de la plaza y amontonaron sobre ella toda la riqueza que Aníbal codiciaba para financiar su guerra contra Roma. Mientras la pira se encendía, elevando una columna de humo negro visible desde el campamento cartaginés, los saguntinos llevaron su sacrificio al extremo. Muchos hombres, tras matar a sus propias familias para evitar que cayeran en manos de los soldados enemigos y sufrieran la esclavitud y la violación, se arrojaron ellos mismos a las llamas junto con sus riquezas. Fue un acto de devoción ibérica llevada al paroxismo, prefiriendo la aniquilación total y el fuego purificador antes que servir como esclavos de Cartago. Al ver el humo y el caos dentro de la ciudad, Aníbal comprendió que algo estaba sucediendo y ordenó el asalto general inmediato. Las tropas cartaginesas, enfurecidas por la resistencia y ansiosas por el saqueo prometido, rompieron las últimas defensas debilitadas y se derramaron por las calles de Sagunto como una marea de acero. Lo que encontraron no fue una ciudad rendida, sino un manicomio de sangre y fuego donde cada casa se había convertido en una fortaleza y cada habitante en un guerrero suicida. La batalla final fue una matanza indiscriminada. Aníbal, furioso al ver que el botín se consumía en las llamas y que la ciudad le negaba incluso la satisfacción de una victoria ordenada, dio orden de no dar cuartel. Todos los varones adultos encontrados con vida fueron pasados a espada. Las calles se llenaron de cadáveres y el fuego, avivado por el viento y la lucha, comenzó a devorar los edificios que quedaban en pie. Sagunto estaba muriendo, pero se llevaba consigo a miles de atacantes en su agonía final. Cuando el humo finalmente se disipó días después, Sagunto ya no existía. Era un montón de ruinas calcinadas y silenciosas. Aníbal había ganado, pero la victoria tenía un sabor a ceniza. Aunque logró recuperar algo de botín de entre los escombros para enviar a Cartago y apaciguar a su senado, la destrucción de la ciudad había sido tan completa que la base operativa que esperaba capturar intacta había desaparecido. Sin embargo, el objetivo estratégico principal se había cumplido, el desafío estaba lanzado, la sangre derramada y el camino hacia la guerra total estaba ahora irreversiblemente abierto. La noticia de la caída y destrucción de Sagunto llegó a Roma como un latigazo de vergüenza y horror. La ciudad que había confiado en la protección romana había sido borrada de la faz de la tierra mientras las legiones permanecían ociosas en Italia. La indignación popular y el remordimiento sacudieron al Senado, barriendo las dudas de la facción pacifista. Ya no había lugar para debates, el honor de Roma estaba manchado y solo la sangre cartaginesa podría limpiarlo. La guerra ya no era una opción política, era una necesidad moral y existencial. Roma envió una última embajada a Cartago, liderada por el propio Quinto Fabio Máximo, no para negociar, sino para exigir la entrega inmediata de Aníbal y sus oficiales como criminales de guerra. La escena en el Senado de Cartago fue uno de los momentos más dramáticos de la diplomacia antigua. Los ancianos cartagineses, sufetes, envalentonados por el oro y las victorias enviadas por Aníbal, intentaron justificar legalmente el ataque a Sagunto, pero Fabio los cortó con un gesto teatral y definitivo. El embajador romano recogió los pliegues de su toga sobre el pecho, formando un hueco con la tela, y mirando a los senadores púnicos con una gravedad terrible, pronunció las palabras que cambiarían la historia: aquí. En este pliegue, os traigo la guerra y la paz, elegid lo que queráis. El sufete principal de Cartago, aceptando el desafío del destino, le respondió con igual arrogancia: danos lo que tú prefieras. Fabio dejó caer la toga, soltando simbólicamente el conflicto sobre el suelo del Senado, y gritó: entonces os doy la guerra. La respuesta de la asamblea cartaginesa fue un rugido unánime de aceptación: la aceptamos, y con el mismo ánimo con que la aceptamos, la llevaremos a cabo. Con este intercambio ritual, la Segunda Guerra Púnica comenzó oficialmente. Ya no se trataba de una disputa fronteriza en Iberia, era una lucha a muerte por la supremacía del Mediterráneo. Roma se preparó para invadir África e Iberia,
creyendo que la guerra se libraría lejos, en tierras extranjeras. Pero Aníbal, contemplando las ruinas humeantes de Sagunto y con su ejército endurecido por el asedio más brutal de la época, tenía otros planes. Sabía que Roma esperaba un conflicto convencional. Sonriendo ante la ingenuidad de sus enemigos, giró su mirada hacia el norte, hacia los Pirineos y los lejanos Alpes. Sagunto había sido el sacrificio necesario para iniciar su gran obra maestra, la invasión de Italia por tierra, una marcha imposible que llevaría el terror a las mismas puertas de Roma. La ciudad mártir había caído, pero la furia de Aníbal acababa de despertar.